Entonces estaremos predicando bajo el tema el camino de los justos. Romanos 1, 16 y 17. Y dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La palabra del Señor está bendecida. Esa palabra me ha marcado mi vida. Mas el justo por la fe vivirá. Sí. Ahora bien, vamos a definir qué es un justo. Un justo es aquel que ha creído en Jesucristo. Es aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo. Es aquel que ha creído en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en creer que Cristo murió por todo nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el hecho de nosotros creer que Cristo murió por nuestro pecado, eso hace que la justicia de Dios entonces nos considera a nosotros justos. Justo es libre de culpa. Si nosotros vemos que en el huerto del Edén hubo una condenación por un acto injusto. El acto injusto que hizo la primera pareja del cielo fue desobedecer a Dios. Al ellos desobedecer el mandamiento de Dios, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces comenzaron a andar en injusticia, a no andar recto delante de Dios. Entonces, ese pecado de injusticia que cometieron la primera pareja en el cielo, entonces fue traspasado a todos los hombres, porque en Adán estaba representando la raza humana. Toda la descendencia de Adán heredó la condición pecaminosa de Adán. Ahora bien, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia que esa misma justicia celestial, en la corte celestial, de cierta manera la Biblia enseña como que existe a Dios como juez supremo. Todo juez necesita una corte para establecer justicia. Entonces esa misma justicia, ese mismo juez que declaró a Adán culpable, que lo declaró injusto, y a toda su descendencia, es la misma justicia que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario declara a aquel que ha creído en él justo. Un justo es aquel que está libre de culpa. Es decir, de tal manera que por causa del pecado, ya Dios no puede condenar al hombre por causa del pecado. ¿Por qué? Porque por causa del pecado ya él condenó a Cristo. La condenación actual es por rechazar a Cristo. El hombre actual es condenado, su condenación es porque ha rechazado a Cristo. Por eso Jesús dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque esa es la condenación, amar más las tinieblas que la luz. Eso es lo que se llama condena actual. ¿Bien? Ahora bien, la gente se confunde cuando nosotros decimos que ya el hombre no es condenado por el pecado. Entonces la gente interpreta inmediatamente y dice: pues yo puedo seguir pecando. No, no es eso lo que te estoy diciendo. Yo puedo vivir una vida de pecado. No, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estamos diciendo es que en base a la condenación actual, eterna, ya no es por causa del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado fue condenado, fue juzgado y condenado en la cruz. Entonces ahora la condena actual es por rechazar a Cristo. Por eso el que rechaza a Cristo, el día que esté frente a Dios, Dios no le va a preguntar por los pecados. Dios le va a preguntar: ¿por qué rechazaste a mi hijo? Si yo te voy a condenar porque yo te envié la salvación y tú no recibiste la salvación. Esa es la condenación, que tú rechazaste. El único medio de salvación que yo he dado a los hombres ha sido a mi hijo, y tú lo rechazaste. ¿Bien? Entonces, en eso consiste el evangelio. Por eso que el evangelio como tal, es la buena noticia de Dios acerca de su hijo. El evangelio como tal, por definición, no tiene que ver con condenación, tiene que ver con salvación. Amén. Entonces es una buena noticia que transforma al hombre pecador. Ahora bien, ¿qué transforma esa buena noticia? Porque dice que el evangelio es poder de Dios. Entonces hay un poder espiritual, porque si es poder de Dios, como Dios es espíritu, es un poder espiritual que transforma la mente del hombre, el corazón del hombre, los pensamientos, la conciencia del hombre pecador puede ser cambiada para que comience a andar en un buen camino. Ahora, ¿qué pasa? Que como el hombre, la conciencia, no tiene conciencia de quién es Dios, entonces la naturaleza del hombre está inclinada al mal, está inclinada a andar por camino errado, andar por caminos que creen que son caminos de vida, pero que al final los llevan a camino de muerte. Son caminos que se ven bonitos, que se ven agradables, pero al final, ese camino va a llevar al hombre a la perdición. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, el hombre no tiene conciencia de quién es Dios, entonces está inclinado ese corazón al mal, según Génesis capítulo 6, 5. Dice: porque todos los pensamientos del corazón de
ello es al continua solamente al mal. Sí, esa es la naturaleza después que el hombre pecó. Bien, entonces, ¿qué pasa? Como el pecado afectó la manera de pensar del hombre, entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos aprendido, pero hemos aprendido mal. ¿Cuántas cosas hemos aprendido mal nosotros? En la vida completa, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de esposo, en la vida de padre, de hijo. Hemos aprendido mal muchísimas cosas. Entonces, las malas experiencias de nuestra vida han afectado nuestra manera de pensar. Lo que hemos leído, lo que nos han enseñado. ¿Cuántas cosas la gente se forma de los pensamientos por lo que leen? Leen a alguien de lo que alguien pensó y cree que esa es la verdad. Y basado en eso viven. ¿Cuánta gente han abrazado el ateísmo como una verdad? ¿Cuánta gente han abrazado el humanismo como una verdad? ¿Y de dónde aprendieron eso? Por un pensamiento de alguien que lo plasmó en un libro. Pero de la misma manera que los hombres han plasmado su pensamiento en un libro, es de la misma manera que Dios ha plasmado su pensamiento en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros vemos las Sagradas Escrituras es la manera como Dios piensa. Sí, esa palabra que está escrita, bien interpretada, tiene que transformar nuestra manera de pensar. Si esa palabra tiene que crear una conciencia de quién es Dios. Conciencia es dentro, ciencia, conocimiento. Es decir, Dios quiere que tengamos un conocimiento dentro de Él. Que nosotros sepamos quién es Él, pero desde adentro. No que conozcamos a Dios desde afuera, como el pueblo de Israel. Dios quiere revelárselo a nosotros desde adentro. Y desde adentro tengamos un conocimiento interno de quién es Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener un camino conforme a cómo es Dios. Nadie que no conozca el carácter de Dios no puede andar en el camino de Dios. Sí, por eso es que a nosotros nos sorprendemos cuando a gente sale con cosas y dicen cosas que es contrario, todo lo contrario de quién es Dios y cómo actúa Dios. Y lo mejor de todo, lo peor de todo, que supuestamente hablan a nombre de Dios. Y están diciendo, Dios dijo. Pero cuando vemos lo que Dios dijo, es contrario al carácter de Dios. Es contrario a como Dios piensa. La manera como nosotros podemos identificar las palabras de Dios, lo que Dios dijo, es conforme a con lo que se dice. No es por el sonido, no es si habla lengua o no habla lengua, no es si dice que siento a Dios, que siento los pelos engrifados y creemos inmediatamente que porque se nos engrifó los pelos o porque hablamos en lengua es Dios que está hablando. No, la palabra, la voz de Dios se discierne por lo que se dice. Por lo que se dice. Si lo que te están diciendo no es conforme a lo que Dios es, no es conforme al carácter de Dios, no crea que es Dios que está hablando. Te lo aseguro, estoy 100% seguro de que no es Dios que está hablando. Aunque la gente te quiera hacer entender que está hablando en nombre de Dios. Amén. Entonces, ahora bien, Dios es presentado como un juez, pero es un juez justo. ¿Qué es un juez justo? Que a cada quien le da lo que se merece. Sí, pero para que Dios hacer justicia, ¿qué tiene que hacer? Dios tiene que establecer un sistema de leyes que se deben cumplir. En el mundo espiritual hay leyes espirituales que se deben cumplir. ¿Para qué? Para Dios poder hacer justicia. Si alguien va delante de un juez por hacer una violación y esa persona violó la ley, pero en la ley establecida dice que esa condena es 2 años por violar esa ley, y va delante del juez y el juez le dice, te voy a dar 4 años de castigo por violar esa ley. Ese juez es un juez injusto. ¿Por qué? Porque está estableciendo una condena por encima de lo que dice la ley. Pero si ese juez le dice, te voy a dar 1 día de prisión, y no está establecido en la ley, también es injusto. ¿Por qué? Porque está dando menos de lo que está establecido en la ley. El juez, para actuar con justicia, tiene que darte la condena de 2 años. Porque es lo que establece la ley. Entonces Dios es un Dios justo. Entonces, ¿qué sucede? Como Él es un Dios justo, Él tiene que juzgar con justo juicio. Y tiene que juzgar conforme a lo que está establecido en el mundo espiritual. A las leyes que Dios ha establecido en el mundo espiritual. Tenemos que saber, queridos hermanos, que como hay una corte celestial en el mundo espiritual donde Dios es juez y juzga conforme a su justicia, tenemos que entender que todas las acciones que hagamos en la tierra, en este cuerpo físico, van a tener una trascendencia en el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual se activa desde el mundo físico. Si hacemos el mal, el hombre que hace el mal, que vive continuamente haciendo el mal, téngalo por seguro que delante de Dios va a tener su castigo. Eso es inevitable. Va a tener su condenación. Porque las leyes están establecidas. Pero el que hace el bien, el que anda en los caminos rectos, téngalo por seguro que también tendrá su retribución.
Entonces, por eso el Salmo, me gustó este Salmo que yo leí hoy, el Salmo 11, 4, 7, dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Si nosotros servimos un Dios vivo, un Dios que está pendiente a lo que nosotros hacemos. Bien, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Es decir, que el hombre recto es el hombre que ha sido justificado por la fe. Es aquel que ha creído en Jesucristo. Porque nuestra condición, es imposible que en nuestra propia condición nosotros podamos ser rectos delante de Dios, vivir en rectitud delante de Dios. Ningún hombre ha podido vivir recto conforme al estándar de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, como descendiente de Adán, es naturalmente pecaminoso. Ahora bien, el único ser en esta vida que ha cumplido con la justicia de Dios ha sido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es el único que se puede considerar que es justo. Es el único que se puede considerar que ha sido perfecto en esta tierra. Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros no podemos vivir una vida justa por nuestros propios esfuerzos y nuestro propio mérito, eso hace de que el hombre por naturaleza y basado en su propia justicia tiene que andar, está alejado de Dios. Pablo decía: no confío en mi propia justicia que es por la ley, sino que confía en la justicia que es por la fe, la justicia que es de Dios por la fe en el Hijo de Dios. Es decir, que tú no puedes considerarte justo por lo que tú haces. Ese es el gran dilema del pensamiento religioso. El pensamiento religioso tiene ese dilema. ¿Cuál es el dilema? Bueno, de que el pensamiento religioso quiere ser aceptado por Dios por lo que él hace por Dios. Por eso, cuando usted habla con un religioso, lo primero que le dice es una lista de cosas que él hace por Dios. Una lista completa de cosas que él hace por Dios día a día. Y él considera que eso que él hace por Dios es lo que lo va a justificar delante de Dios. Entonces, cuando tú confías en lo que tú haces por Dios, estás descansando en tu propia justicia. Estás descansando en lo que tú haces. Ahora bien, el método que Dios siempre ha utilizado, porque eso no es nuevo. No es nuevo que el método que Dios ha utilizado ha sido la fe para justificación. Si nosotros creemos que Dios justifica al hombre por la fe después de la cruz, estamos completamente equivocados. Antes de la cruz ya Dios estaba justificando por la fe. Vamos a ver. Génesis 15:4, con respecto a Abraham, dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puede contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, Dios sacó a Abraham. Abraham tenía un conflicto interno. Él decía: a mí me va a heredar alguien que no es mi hijo. Todo lo que yo he acumulado me lo va a heredar un esclavo, un siervo de Abraham, Eliezer. Y tenía ese conflicto porque Abraham quería que su herencia fuera a los hijos de él, que esa herencia fuera multiplicada a la descendencia de Abraham. Y Dios le dijo: no, Abraham, no te preocupes, que quienes te van a heredar a ti es tu descendencia que viene de tu primogénito. Mira, sal aquí, chequea las estrellas, ¿puedes contar? No, así mismo será tu descendencia. Entonces, a esa palabra que Dios le dijo a Abraham, esa es la palabra que hace que Abraham crea. Y él crea y Dios lo declara justo por haber creído. Si nos damos cuenta que Abraham, antes de eso, hizo muchísimas cosas. Esa palabra que Dios le sale en el capítulo 15 a Abraham es producto de una situación que Abraham vivió. Abraham, cuando Dios lo manda a Egipto, Abraham le dice a Sara, que es su media hermana, le dice: mira, di que tú eres mi media hermana, porque si me ven allá contigo, que es una mujer muy elegante, me van a matar. ¿Para qué? Para él salvar su vida. Y el faraón me va a matar a mí para tomarte a ti como esposa. Así que de que tú llegas, di que tú eres mi media hermana. Cuando él llega allá, dice efectivamente: sí, esa es mi hermana, pero es mentira, es su esposa. Aunque eres media hermana de él. Pero ¿qué pasa? La toman. El faraón la toma. ¿Qué pasa en la noche? El faraón entra en crisis por un sueño que Dios le dio.
Y el faraón va y le reclama a Abraham, le dice, ¿por qué tú no me dices que sea tu hermana? ¿Por qué tú me engañaste, Abraham? Y lo saca de Egipto. Y en ese momento Dios se le desaparece a Abraham y dura alrededor de 20 y pico de años, que un tiempo, la Biblia no especifica cuántos años, llegó un tiempo que Dios no le habla nada a Abraham. En el capítulo 5 Dios le vuelve a hablar a Abraham y le dice, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Dios le está diciendo, Abraham, no te escudes detrás de Sara, escúdate detrás de mí, quien te guarda, quien te cuida soy yo. Es decir, que Abraham todavía, sus acciones eran acciones injustas. Eran acciones que él andaba en injusticia porque él andaba mintiendo. Y eso hacía que no anduviera recto delante de Dios. Entonces la palabra que hace que Abraham sea justo es la palabra que él cree que sale de la boca de Dios. Por eso hoy en día, la palabra que hace que nosotros seamos justos es cuando creamos lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Si no es lo que dice el hombre, sino lo que Dios ha dicho. ¿Y qué ha dicho Dios en este tiempo? Dios ha dicho para este tiempo que la manera que Él justifica a los pecadores es por medio de la fe en Jesucristo. Amén, aleluya. Aleluya. Dice Romanos 3, 21, 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y quien justifica al que es de la fe en Jesús. Por eso nosotros queremos saber, todo aquel, aquí hay una palabra que me dice gratuitamente. Todo aquel que quiera desatar el favor de Dios a favor de ustedes, por algo que ustedes den, por algo que ustedes aporten, por algo que ustedes hagan, es un engaño. Todo aquel que quiera manipularlo y decirle que tú tienes que hacer algo para mover a Dios a que sea un Dios amoroso contigo, es falso. Todo aquel que te quiera decir que tú tienes que aportar algo, porque eso es lo que más se usa, para decirte que Dios va a imputar su justicia por algo que tú hiciste, te está engañando. Porque es gratuitamente, lo dice claro la palabra, sí o no, gratuitamente por su gracia. Ahora bien, ¿qué pasa? Que Dios tiene un plan eterno, y el plan es que el único justo delante de Dios es el Hijo. El Hijo. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere que el Hijo sea el justo y presentarlo al mundo entero como el único que es justo. Tanto en la tierra, en el cielo y donde quiera que tú lo pongas. El único que para Dios tiene la medida de justo es el Hijo. El único. Pero Dios quiere presentarlo como que Él es el justo. Ahora bien, aquí es que viene la parte buena de lo que es la justificación por la fe. La doctrina menos enseñada y que la gente menos entiende es la doctrina de la justificación por la fe. Hacer entender a alguien que por creer en Cristo tú obtienes todos los méritos de Él y se te imputa la justicia de Dios como que tú mismo lo hiciste, para la gente le es imposible. La mente humana le es difícil entender. Cuando yo te digo que Dios te considera hijo por haber creído en su Hijo, tú dices no. Cuando Dios te dice que tú mismo no te puedes santificar, que lo que te puede santificar era el Hijo, cuando el Hijo venga a mirar en ti, a habitar en ti. ¿Por qué? Porque el Hijo es el Santo de Israel. Es decir que si Dios quiere santificar al hombre, ¿qué tiene que hacer? Hacer que el Hijo venga a morar en el hombre para que el hombre pueda ser santificado. Si Dios quiere que el hombre sea verdadero, ¿quién es el único verdadero? El Hijo. ¿Qué tiene Dios que hacer? Entonces, hacer que el Hijo venga a morar en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos verdaderos. Si Dios quiere que andemos en luz, ¿qué Dios tiene que hacer? Tiene que venir la verdad del Hijo, tiene que venir la luz del Hijo,
tiene que venir el mismo Hijo, que es la luz, a morar en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que seamos luz. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la parte donde la gente no entiende. El hombre por naturaleza quiere ser exaltado. El hombre, y no hay cosa más peligrosa que dejar que nos exalten a nosotros mismos. Porque el ego se nos sube ahí arriba. Porque queremos ser lo primero en todo. El que más sabe, el que más tiene. Entonces, eso es en el mundo, pero en la iglesia es igual. En la iglesia por eso vemos hombres idolatrando hombres. Por eso vemos en la iglesia cómo está hoy. ¿Por qué? Porque la gente no se mide con Cristo, se mide con los pastores y con los demás. A mí no me interesa ser como ningún pastor. A mí me interesa ser como Cristo. Porque es el estándar que tenemos que tener. Esa es la medida que tenemos que tener. Porque es el único justo. Entonces, ¿qué sucede? En ese plan de Dios, Dios quiere, vean, el Hijo es justo porque vivió una vida recta. Y siempre ha vivido una vida recta delante de Dios. Y siempre hizo la voluntad de Dios. Entonces, el estándar de Dios, alguien que es justo, alguien que vive una vida recta delante de Dios. El que vive una vida recta e íntegra delante de Dios es considerado justo. Por eso, el que vive una vida recta e íntegra en la tierra es casi imposible que vaya a una corte acusado de algo, ¿sí o no? Porque está viviendo una vida recta. Entonces no va a ir donde un juez a ser acusado. Entonces el Hijo, no hay nadie que acuse al Hijo de que ha vivido una vida injusta. No hay manera. Satanás nunca pudo hacerlo. Y nadie puede hacer. No hay nadie que conozca al Hijo que pueda hablar mal de él. Entonces el Hijo es el único justo delante de Dios. Ahora bien, para el hombre natural es imposible vivir una vida recta delante de Dios. O una vida justa. Ahora bien, ¿qué necesita ese hombre natural para vivir una vida justa? Única y exclusivamente la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que usted necesita. Si esto no es una lista de cosas que tú tienes que hacer, es ahí que se confunde. Ahí es que se confunden, porque desde que alguien llega a la iglesia le dicen una lista de cosas que tiene que hacer y dejar de hacer. Tiene que hacer esto. Y dan una fórmula. Ahora, también tiene que dejar de hacer esto. Dan otra fórmula. Y después que tú hagas todo esto, vamos a ver qué Dios hace. No, la Biblia no enseña eso. Eso no enseña a los hombres y la religión, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia te enseña que te acerque a Dios única y exclusivamente por medio a la fe. ¿Por qué? Porque la fe en Él es lo que te otorga la vida eterna. ¿Cuánto lo creen? Entonces, la vida eterna es una clase de vida que Dios deposita en tu espíritu. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y no está hablando de abundancia de cosas materiales, lo cual no es malo. Está hablando de abundancia de riquezas espirituales en tu espíritu. Es una vida abundantemente rica en términos espirituales. Esa vida tiene sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, conocimiento espiritual, revelación en el conocimiento de Él. Esa vida te da gozo, te da alegría, te da paz en medio de la tormenta. Esa vida que ya tú tienes es la propia vida del Hijo viviendo en ti. Es decir, que la vida de Dios, esa vida eterna, es, en términos simples, es decir, que esa vida eterna es Cristo viviendo dentro de ti su vida. Porque ustedes no lo creen, ese es el problema. Ustedes no creen que Cristo está ahora, por medio de la fe, viviendo su vida a través de nosotros. Y eso es la vida eterna. Que Cristo hoy está manifestando su vida a través de nosotros. Ahora bien, lo que pasa es que esa vida es dada como una semilla. Cristo, después que fue a la cruz, resucita como un espíritu vivificante. Es decir, un espíritu que da vida. Cristo no resucita físicamente, ¿sí o no? Resucita en espíritu. Cuando parte al cielo, manda su espíritu para que su espíritu venga a nuestro espíritu y viene como una semilla. Es una semilla que está en nuestro espíritu. Pero ¿qué pasa? Esa semilla tiene una naturaleza. Hay un principio que Dios estableció, que cada semilla debe dar conforme a su naturaleza. Una mata de mango va a dar mango. Una mata de aguacate va a dar aguacate. Una mata de limoncillo va a dar limoncillo. Entonces, esa semilla que es la vida de Dios, ¿qué tiene que manifestar? La vida de Dios.
El fruto que tiene que dar es el fruto de la vida de Dios. Por eso es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz. ¿Por qué? Porque es el fruto de la semilla que a ti te plantaron. Ahora bien, toda semilla tiene que estar plantada en una tierra. La semilla no crece fuera de la tierra, ¿sí o no? María, que sabe más que nosotros de agricultura, porque a Uyobi también. ¿Es así, sí o no? Una semilla, usted ve una semilla fuera de la tierra, ¿puede crecer y crecer un árbol? No. La semilla tiene que ser sembrada en un terreno, en una tierra. Entonces, la semilla que ya tenemos en el Espíritu por haber creído en Cristo Jesús tiene que ser sembrada en una tierra. La Biblia identifica el alma como la tierra, como una tierra que debe ser sembrada la semilla. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros sembramos una semilla en una tierra que esté maltratada? ¿Qué va a pasar? Lo que saben de agricultura, algunos saben de agricultura aquí, ¿va a crecer? Si usted siembra una semilla de mango en un pantano, ¿va a crecer? No. O en un terreno pedregoso, ¿va a crecer? No. Por eso que la gran obra del Espíritu es sanar nuestra tierra. Sanar nuestra tierra. ¿Para qué? Para que la semilla crezca. Y esa semilla es la semilla de vida. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros. ¿Por qué? Porque el cuerpo manifiesta las intenciones del alma. Si el alma se expresa a través de la tierra, el alma se expresa a través del cuerpo físico. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestra alma está, que es la tierra, está maltratada, está con muchas situaciones espirituales, ¿usted cree que esa semilla va a crecer? Por eso, la gran obra que nosotros tenemos que permitir, y créanme, por favor, es dejar que el Espíritu de Dios sane nuestra tierra. Todo aquello que hemos vivido en el pasado debe morir. Debe morir, debe echarle tierra. Morir y echarle tierra no es que olvide, porque hay cosas que a ti nunca se te va a olvidar. Es que cuando tú te recuerdes, no te duela. Que el día que tú te recuerdes lo que te hicieron 15 o 20 años atrás, no te duela. Eso es morir. Entonces, ¿qué sucede? La fe en Jesucristo te da vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Una de las que recuerda que esta es la introducción de los demás temas que vamos a tratar, por eso vamos a ser cortos. A mí lo que más me gusta de la gracia de Dios, esta iluminación que el Espíritu me ha dado, que Dios nos demanda fe para salvarnos, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque dice que somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues donde Dios. Entonces Dios me está diciendo: Ariel, yo te quiero salvar, pero tú necesitas fe. Pero te tengo mala noticia. La fe, para yo salvarte, tú no la puedes producir. Y como tú no la puedes producir, yo te la voy a regalar. Aleluya. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Dios dice: yo no te puedo salvar, Ariel, porque tú no puedes producir fe. Pero entonces yo, para que tú produzcas fe, te la voy a regalar. La fe que yo te quiero, la fe que yo quiero que tú tengas, yo te la voy a regalar. Por eso es don de Dios. Pero esa fe viene dada por poner la mirada en el Hijo como autor y consumador de la fe. ¿Para qué? Para que esa semilla que está en mi espíritu crezca en mi corazón, crezca en mi alma, crezca en mi pensamiento, para que crezca de una manera que luego llegue a ser un árbol. Entonces, ¿qué pasa? Esa fe, esa semilla que le llamamos fe, crece por oír la palabra de Dios. Porque según Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que no es cualquier cosa que yo oiga, es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, ojo, Dios puede hablar audiblemente, claro que sí. Pero audiblemente, usted escuchando a Dios, es lo que menos Dios hace. ¿Por qué? Porque el famoso Dios me dijo. Tiene la iglesia que no sabe qué es lo que Dios ha dicho. Porque Dios le dijo a uno por allí esto, pero le dijo a otro por allí esto, y le dijo a uno por ahí esto. Entonces tú no sabes a quién creerle, qué fue lo que Dios dijo. Una de las cosas que tenemos que saber para entender la voz de Dios, que la voz de Dios conforme a su naturaleza. Si Dios es un Dios de amor, Dios nunca te va a decir que odie a alguien. Dios es un Dios de unión, ¿sí o no?
Dios nunca te va a hablar de que divida a alguien o a algo. ¿O no? Si Dios es un Dios de perdón, Dios nunca te va a decir que no perdone. Entonces, la voz de Dios tiene que ser conforme a su naturaleza, lo que Él es. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos para aprender a escuchar la voz de Dios, es por medio de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios va a aumentar nuestra fe. Y esa palabra, que es cuando hablo de oír la voz de Dios tú la puedes escuchar audiblemente, la puedes escuchar por medio de su palabra, tú leer su palabra, la puedes escuchar por medio de una predicación. Pero la manera donde Dios más utiliza la voz de Dios para transformar a nosotros es a través de los pensamientos. Por eso Dios trabaja mucho con los pensamientos. Y Dios es un Dios que no quiere, tengan por seguro, que cada vez que Dios vaya a decirle algo a ustedes sea a través de mí. ¿Por qué? Porque entonces usted va a ser dependiente de mí. Y para usted escuchar la voz de Dios, entonces, si depende de mí, yo voy a tener que toda la semana, después que termine la predicación, venir a orar para ustedes, a empujarlo, a escupirlo, a pararlo, a volverlo a empujar. Y ustedes por ahí se van, que si encuentran a Goliat se lo comen con yuca. Pero de miércoles a jueves están vueltos un disparate, porque se le acabó la gasolina y porque botaron el estrés espiritual el domingo. Y están felices, se van gozosos. Y el lunes van descendiendo. El sábado ustedes llegan aquí arrastrándose a esperar que yo venga a darle nuevamente la palabra de Dios. Entonces Dios no quiere que ustedes sean dependientes de mí, tienen que saberlo eso. Ni yo he pretendido hacer eso. Dios quiere que ustedes sean dependientes de Él. Y que así mismo, como yo puedo escuchar la voz de Dios, ustedes están en capacidad de escuchar también la voz de Dios. Amén. Entonces esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. Que Dios es personal. Aunque Dios es universal, creador de todo, pero también es un Dios personal. Y le va a hablar a cada uno de ustedes conforme Él entiende que tiene que hablarle. Si tiene que hablar audible, le va a hablar audible. Si tiene que hablar a través de la palabra, le va a hablar a través de la palabra. Si tiene que hablar a través de un predicador, le va a hablar a través de un predicador. Es más, Dios puede hablar a través de un letrero. A través de un letrero. O de algo que usted vio en la televisión. Cualquier cosa, Dios tiene la manera de cómo hablar. Él sabe cómo hacerlo. Entonces, cuando hablamos, oír la palabra de Dios, es la palabra que sale de Dios. Entonces, la palabra de Dios conforme a su naturaleza. ¿Bien? Ahora bien, la voz de Dios también nos confronta, queridos hermanos. Y también tenemos que saber que en su carácter, Dios, como un Dios amoroso, como un padre responsable, todo padre responsable también confronta a sus hijos, ¿sí o no? Todo padre amoroso también corrige a sus hijos. Pues Dios también nos corrige como hijos. Y debemos aceptar la corrección de parte de Dios. La corrección de parte de Dios. Y no la corrección como el hombre la pinta, porque el hombre pinta una corrección de una manera, pero de la corrección de Dios de otra manera. Porque la corrección de Dios no es para humillarte, ni para tirarte por el piso. La corrección de Dios es para que tú cambies de camino. ¿Amén? Sí, esa corrección donde Dios agarra y avergüenza a la gente en público, en todo el mundo, yo no creo mucho en esa corrección. Porque si Dios, yo como padre amoroso y usted como padre amoroso, tiene intención de humillar a sus hijos y de decirle algo que lo arrastre por el suelo, que anda avergonzado. La naturaleza de mi Padre Celestial no es para avergonzar a sus hijos. La intención de Dios es que nos arrepentamos, que haya un arrepentimiento y cambiemos nuestra manera de ese camino. Esa es la intención de Dios. Y Dios tiene manera de cómo hacerlo. Entonces, también eso es parte de escuchar la voz de Dios y es la corrección que viene por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hablo de oír la voz de Dios? Porque la primera entrega de la prédica de hoy, del camino de los justos, el camino de los justos, lo primero es que tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Ese es el camino de los justos. Y esa voz se hace cada día más perfecta a medida que conocemos más a Dios y conocemos su palabra. ¿Por qué? Porque a medida que conocemos más a Dios, sabemos la naturaleza del pensamiento, de dónde viene. Hay pensamientos que vienen, que son desordenados, que vienen de nosotros. Y hay pensamientos que son contrarios a la naturaleza de Dios. Si ese pensamiento es contrario a la naturaleza de Dios, ¿puede venir de Dios? Entonces, el pensamiento de Dios conforme a lo que Él es. Entonces, cada vez que nosotros vayamos escuchando esa voz, ese es el camino de lo justo, escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios
está interesado en direccionar nuestros pasos. Cuando dice amén, en direccionar nuestra trayectoria. ¿Por qué? Porque todos nosotros veníamos por un camino equivocado. Y Dios tuvo que interrumpir ese camino para comenzar a caminar conforme al camino de Él. Entonces esa voz es para direccionarnos en su camino. Amén. Entonces es una obra interna que hace el Espíritu para cambiar nuestra mente de una mente natural a tener la mente de Cristo. Es para cambiar nuestro corazón de un corazón de piedra a un corazón espiritual. Es para cambiar mi voluntad, no la voluntad de Dios. La voz de Dios, cuando nosotros oramos, la voz de Dios nos responde. ¿Cuántos creen que Dios responde a las oraciones? Pero la oración de Dios no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración de Dios es para cambiar nuestra voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta, agradable y buena. Amén. Entonces la voluntad que debe ser cambiada es la nuestra, porque es imperfecta y es circunstancial. Nuestra voluntad está ligada a la circunstancia, la de Dios no. La voluntad de Dios está ligada a su propósito, que el propósito es en el Hijo. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere cambiar nuestra voluntad. ¿Para qué? Para que cambie nuestra manera de pensar. Si nosotros no cambiamos nuestra voluntad, nunca vamos a cambiar la manera de pensar. Si la manera de pensar, lo primero que debo entregar es mi voluntad a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dice en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y la conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Es decir, que Jesús dice que las ovejas de él oyen su voz. Traducido al nuevo pacto, traducido a este tiempo de hoy, podemos decir entonces que Jesús diría en este tiempo, mis hijos oyen mi voz y la siguen. Mis hijos oyen mi voz y la siguen. Entonces, en los hijos de Dios, en el nuevo pacto, escuchamos la voz de Dios para seguir la voz de Dios, para ser direccionado, para ser consolado. Bien, la voz de Dios, para finalizar, nunca viene dada para exaltar el ego, sino es para exaltar el ego. Que Dios me dijo que haga esto, esto y esto, y al final lo que exalta es al hombre y el ego del hombre. Al contrario, la voz de Dios, por naturaleza, tiene que hacernos más humildes. El que en verdad escucha la voz de Dios, la evidencia que ha escuchado la voz de Dios es que cada día es más humilde. Cada día es más humilde. Cuando alguien te dice que escuchó la voz de Dios y lo que Dios le dijo es para exaltar su ego, su grandeza, no fue Dios que le habló. Fácilmente fue su propia carne, fue su propia voluntad, fue su propio deseo que le habló. Porque la voz de Dios, cuando Dios te quiere hacer algo, cada día más te va a tratar de que tú te mantengas humilde, bajito. Porque cuando Dios nos da cosas grandes, muchas veces si no somos humildes, fácilmente nos perdemos. Por eso lo más importante cuando escuchamos la voz de Dios, que la voz de Dios nos hace más humildes. Amén. Entonces, ¿qué sucede? La voz de Dios viene para afirmarnos como hijos, que tú sepas que eres su hijo. Viene para darnos propósito, viene para perdonar, para sanar, para liberar. Y de esa manera, escuchando la voz de Dios, en esa manera entonces, es que el justo comienza a caminar. El justo no puede caminar sin escuchar la voz de Dios. Por eso cada cosa, de ahora en adelante, que ustedes vayan a hacer, consulten a Dios, para que escuchen la voz de Dios. Aprendamos a consultar a Dios. Nosotros tenemos la mala costumbre que hacemos muchas cosas y no consultamos a Dios. ¿Sí o no? Si ahora para nosotros poder ser direccionados, vamos a permitirle a Dios, de cierta manera, el poder escucharlo. El poder escucharlo. Vamos a escucharlo. Cada situación que ustedes tengan, pónganle mano de Dios. Pónganle mano de Dios. Que Dios le va a responder. Dios responde. Es más, hay veces que Dios queda en silencio y el mismo silencio de Dios es una respuesta. El mismo silencio de Dios es una respuesta. Hay veces que tú le pides algo a Dios y Dios te contesta de una vez. Hay otras veces que Dios no te contesta de una vez, pero tú sigues esperando. Y hay veces que no te contesta nunca. Dices, ¿por qué Dios no me contestó si yo le pedí esto? Dios a veces no te contesta para que tú mismo aprendas a tomar decisiones sabias y responsables. Entonces, esa es parte de conocer a Dios. Donde tú sabes, si Dios no te contestó, tú esperas. Y cuando Él no te contesta, y a veces no contesta en códigos, y no nos damos cuenta. Aprendamos a manejar en el mundo espiritual los códigos espirituales y lo mismo que nos rodea. ¿Por qué?
porque en la misma circunstancia que vivimos, Dios nos responde. Amén. Se pueden poner de pie.